valiente que tú. Instalados estamos ya en nuestra posta del Bicentenario, como lo hacemos cada sábado, para compartir con ustedes aspectos atinentes a la fuerza identitaria que pretendemos tome la región, Tucumán, América toda, en esta mirada que es un tanto diferente a las usuales de los apasionados de la historia, que felizmente tenemos el gusto de tenerlos aquí en nuestra mesa de trabajo. Como siempre estamos con el presidente de la Fundación, Jorge Atilio Mendía. Jorge, el gusto de reencontrarnos. Igualmente, estimado Carlos. Y si hacemos una traspolación del tiempo, estaríamos ya transitando ese lazo tan importante que une a Jujuy con Tucumán para prepararnos para la gran batalla que coronaron las armas patriotas aquí en Tucumán, ¿no? La batalla de Tucumán, sí, claro, seguro. El éxodo cumplimos, bueno, hoy se está cumpliendo, digamos, aniversario de lo que ha sido aquella magna gesta del pueblo jujeño para algunos, ¿no? Para la mayoría, claro. Tremendo. Además, lo que le resaltan muchos de los que trabajan la historia de las armas, que es una estrategia, una táctica que ha sido muy pocas veces usada en el mundo y en la historia de estas movidas que tienen que ver con las armas, ¿no? Y tan poco valorada, ¿no? Porque se debería ser una fiesta nacional, debería ser una fiesta que se la conmemore de otra forma, porque las personas que venían en ese éxodo no sabían lo que le deparaba en su futuro. Supuestamente venían a morir, y cuando vuelven con glorias, y esas glorias que terminan después teniendo hoy una segunda bandera nacional, porque bueno, son términos que lo vamos a hablar, por supuesto, en los próximos capítulos, así detalladamente, claro, porque claro. Desde ya, Carlos, estamos comprometiéndonos a ir a Jujuy, a trabajar con los historiadores de Jujuy y que nos cuenten dato por dato de lo que esto ha sucedido, ¿no? Seguro. Seguramente vamos a traer algunas perlitas muy interesantes de ese éxodo, el éxodo jujeño, que Tucumán se benefició, sí, con la batalla de Tucumán. Bueno, claro, nuestro saludo hoy entonces a los residentes jujeños que han tenido una gran fiesta que tiene que ver con conmemorarlo al éxodo por primera vez de manera institucional en Tucumán. Y agradecemos que eso pase, porque si bien hubieron intenciones, en algún tiempo el Centro Universitario Jujeño también desplegó su arte y se traía a historiadores. En muchas ocasiones vino el recordadísimo Marcos Paz, un gran conocedor del éxodo. Bueno, celebramos esa iniciativa que une, vincula, enlaza más al pueblo de Jujuy con el pueblo de Tucumán. Pero vamos a estar en la temática de la gente de armas, ¿no? Ah, por supuesto. Vamos a hablar es un tucumano muy fuerte, un tucumano, un poderoso hombre de la independencia, sí, que es nada más y nada menos que Bernardo de Monteagudo. La pasada estuvimos hablando de José Mariano Serrano. Claro. Hombres que se conocieron en Chuquisaca, en la rebelión del 25 de mayo de 1809. Pero claro, Serrano viene de otro tipo de familia a lo que venía Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo, hijo de un español, Miguel de Monteagudo, que supuestamente salió de España para buscar oros por el Potosí, pero ya había bajado esto de la fiebre del oro y la plata, porque ya estábamos hablando de años posteriores, ya no era la fiebre esa o la cantidad de oro y plata que se sacaba del Potosí. Termina en Tucumán y bueno, ahí nace, se casa con una, digamos, una persona que servía en una familia acaudalada de Tucumán en algún momento, y bueno, esa señora era de piel morena, y nace Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo es el único que sobrevive de los 11 hermanos que eran, o sea, él pierde 10 hermanos. Esto también lo nombramos y lo ponemos porque termina en su personalidad siendo un hombre muy fuerte. Bernardo de Monteagudo es una persona muy pobre porque sus padres no pudieron tener un dinero o una posición económica que lo podría él haber transformado en otro tipo de hombre.
Pero bueno, allá en Tucumán estaba Bernardo de Monteagudo, fallece su madre y termina en Jujuy con su padre para poder paliar su situación económica. Y ahí en Jujuy él concibe un par de amigos, a donde en esos amigos alguien le marcaba lo que era el norte, de dónde venía o de dónde provenía el oro, porque estaba con un hijo de un originario. Y también era un poco rechazado porque no tenía el mismo color de piel. O sea, él no era blanco, pero tampoco tenía la piel de lo que era el originario. Él tenía una piel especial, él tenía una piel morena. En esa piel morena a él también lo discriminaban. Entonces sentía por ahí, o empezaba ya con esas discriminaciones, empezaba a forjar su personalidad, claro, ¿no? Muy inteligente, una persona que todo lo que podía encontrar para leer, leía en su cama, leía cuando estaba arriba de un caballo, leía cuando iba caminando, le fascinaba la lectura. O sea que era un hombre que podía dar, ya se notaba que podía dar en su formación para, bueno, el padre ante esto se junta con un tío, era el padre Troncoso, el cura Troncoso, a donde se compromete a llevarlo más adelante, cuando termine sus primeros estudios, llevarlo a Chuquisaca a estudiar. Y por cierto, ¿qué iba a estudiar? Iba a estudiar Derecho. ¿Con quién se iba a juntar en esa Chuquisaca, en esa universidad que ha dado tantos hombres en la patria? Ya lo dijimos, ahí había estudiado Bernardo de Monteagudo, pero también había estudiado Castelli, pero también había estudiado José Mariano Serrano, hombres que se juntaron. 18 años se recibió de abogado, 18 años. Claro. Por supuesto por una beca. Ya también había sufrido una discriminación porque pasó a ser en Charca, lo que era la antigua Charca, Chuquisaca, había pasado a ser ya también el hijo del cura Troncoso. Molesto una vez, le dijo a Troncoso de que él iba a propinarle algunos golpes a las personas que decían que él era hijo de él. Entonces el cura le dice que no era necesario que eso haga, porque iba a golpear a tan pocas personas, porque de todo lo que hablaban eso se iba a multiplicar muchas más. Entonces, que no era necesario. Entonces el carácter se iba formando de ese hombre, ¿no? Ya tenía un carácter bastante duro. Pero Jorge, vamos a hacer una pausita. Sin que tenga que ver todo esto, que no resulta liviano de sobrellevar, el hecho de que la muerte de todos sus hermanos fallecen, tremendo. Supongo que eso mismo crea un ser excepcional desde el punto de vista de cómo la vea las cosas, de la fragilidad de la vida, pero eso lo vemos dentro de un ratito. ¿Cómo no? Para que, bueno, una suerte de análisis muy somero, para que, bueno, veamos todas las cosas que después afloren en la vida y en sus decisiones, ¿no? Y pierde su madre también muy joven, o sea, muy chico. Entonces también es lo que va terminando de forjar ese carácter. Bueno, ya volvemos. Retornamos a nuestra posta de la Independencia, hoy conversando con Jorge Atilio Mendía, de Bernardo de Monteagudo, extraordinaria personalidad. ¿Y por qué los tucumanos solo sabemos que es una calle que está atestada de colectivos, que tiene un tránsito impresionante, pero no reparamos en la figura del prócer? Qué pena que no nos detengamos un segundo a pensarlo y saber quién ha sido, ¿no? Tremendo, ¿no? Que esta patria o Tucumán haya dado estos hombres, estos patriotas tan fuertes, y que sí, que solamente nosotros sepamos que Bernardo de Monteagudo existe por las calles, al 400, al 500, o unas buenas empanadas en tal o cual otra, una cosa de loco. Pero bueno, se recibía Bernardo de Monteagudo en el año 1808, 18 años, y por supuesto, oidor de los pobres, pero ya tenía el espíritu de trabajar por los pobres. Claro. Nuevamente igual que lo que había pasado con Mariano Moreno años anteriores, a donde era el abogado de los originarios por el tema de que era la defensa en los orígenes o los originarios para el tema de la mita, el trabajo que le hacían hacer a los originarios o a los indios en lo que era el Cerro de Potosí. Ya estaba compenetrado en eso. Por supuesto, dijimos el programa anterior, estas charlas que habrá tenido con José Mariano Serrano o con estos hombres que
lo acompañaron a él en estas luchas, ¿no? Pero bueno, se recibe, ya tiene su primer cargo, ya había decidido quedarse a vivir en Chuquisaca, no lo llamaba Buenos Aires, no lo llamaba Tucumán, tampoco lo llamaba Jujuy, entonces decide vivir ahí. Pero he aquí que en el año 1809, la sonada contra Pizarro se toma parte, y ya él hablaba de la revolución. Por supuesto ya hablaba porque ya estaba leyendo los libros de Rousseau, hombres que hablaban de la independencia, y mucho más, ya tenía, digamos, el germen de la independencia en esa universidad que tantos independentistas dio, ¿no? Y 19 años toma el poder en la revolución del 25 de mayo de 1809. Por supuesto, sin quedarse en Chuquisaca, empieza a correr, a trabajar en lo que era en Potosí, lo que era en Tupiza, para poder decir de que ya estaba la libertad y que había que trabajar sobre la libertad y había que ir sobre los gobiernos instalados en cada una de esas ciudades. Pero en Tupiza se da con que lo apresan, porque no tenía todavía Tupiza la fiebre de la libertad. Y ahí Nieto lo toma preso, lo manda a Potosí, y en Potosí pasa mucho tiempo donde él está preso, condenado a muerte. Lo salva puntualmente la revolución que se da un año después, el 25 de mayo de 1810, y a donde ya venía el primer ejército hacia el Alto Perú, y él le suspenden un poco ejecutar lo que era su condena a muerte por la revolución que había hecho. Porque Nieto, que subía del sur, Goyeneche, que bajaba del norte, ya se había perdido en esos tiempos los gobiernos de Chuquisaca, La Paz, y nuevamente estaban, digamos, los realistas que estaban en el gobierno. Él estaba preso y estaba condenado a muerte. Logra escaparse de la cárcel de una forma muy especial, porque era tanto el tiempo que llevaba y tenía tantos formas y atributos a donde podía conversar y a donde los carceleros le permitían a él que tenga algunas visitas, y en esas visitas logra escaparse. Al escaparse, por supuesto, ¿dónde va? Al sur de lo que es Potosí. El sur se encuentra ya subiendo hacia el norte con el ejército de Castelli, el ejército patriota. En ese ejército patriota, cuando la batalla de Suipacha, cuando se logra vencer, inmediatamente empieza a retomar, digamos, las luchas y las victorias conjuntamente con Castelli. Pero llega al Potosí, y en el Potosí encuentra a sus, digamos, matadores, o que lo habían condenado a muerte. Los que lo iban a ejecutar, claro. Los que lo iban a ejecutar. Con Castelli, por supuesto, piden que lo condenen a los tres, al gobernador de Potosí, Paula Sanz, a Nieto y por supuesto al coronel Córdoba. A los tres los ejecutan. Él termina mirando esa ejecución en la plaza, a metros, en la plaza del Potosí, a metros de lo que era, digamos, el Palacio de la Moneda, lo que era el famoso Casa de la Moneda del Potosí, y ahí él entiende que esta batalla y esta revolución iba a ser a muerte. Él ya condenado a muerte, pero que no le habían lo habían ejecutado, él empieza también ya a ejecutar esa muerte. Y es su primer patíbulo, y en ese patíbulo él, mucho más su carácter y su fuerza, se ponen a pensar cómo iba a ser esta revolución, una revolución que iba a ser con mucha sangre. Sin duda, a lo que había pasado ya momentos antes en paz con Goyeneche, la tenía clara de que iba a ser una revolución con sangre. Su muerte estaba ya, digamos, puesta sobre un papel, y él entendía que iba a morir por lo que había pasado en esos momentos. 1810. Pero sigue el ejército de lo que es Castelli, no pueden tomar Chuquisaca y se van un poco más al norte, en Desaguadero, lo que es Huaki. Y hay algo que está pasando. Escribe una proclama meses antes del desastre de Huaki, y él mira hacia Buenos Aires y dice: ¿qué pasa en Buenos Aires? De que había una junta grande, una junta polifacética,
una junta muy grande, a donde él no entendía que debía ser una junta de gobierno tan grande, Ajá. pero mucho... ¿Te parece, Jorge, que Sí, las sí. razones de Huaki le expliquemos en el otro segmento? Bueno, vamos. Bueno, ya volvemos en nuestra posta de la independencia. Nuestra posta de la independencia, como ocurre cada sábado aquí en Telefe Tucumán, abocándonos hoy a acercar algunos rasgos que tienen que ver con la vida de nuestro prócer, de Bernardo de Monteagudo. Habíamos dejado en pintar la historia, por decirlo de algún modo, las razones del desastre de Huaki. ¿Qué es lo que veía Bernardo de Monteagudo cuando estábamos en los umbrales de ese acontecimiento bélico? Bueno, a ver, Bernardo de Monteagudo ve que en Buenos Aires esta junta grande ya estaba buscando cómo apresar o cómo enjuiciar a Belgrano por lo que había pasado en Paraguay. Los victoriosos de la batalla de Suipacha, dice en algún momento, se están mirando entre sí, peleaban codo a codo, pero ya ante lo que estaba pasando con lo que era Belgrano y que el ejército ya se estaba empezando como a no entenderse, eso podía tener una consecuencia. Lo decía antes del desastre de Huaki, a lo que sí sostuvo eso y pasó. Bajaba ya después de perder la batalla de Huaki, el ejército bajaba a Bernardo de Monteagudo y por supuesto se va a Buenos Aires. Y en Buenos Aires empieza a encontrar algunos defectos de lo que era el pensamiento de la independencia. Claro, no habían sido y no habían estudiado en Chuquisaca y no tenían ese virus de la independencia. Tanto es así que llegan unas armas de Estados Unidos que era para los patriotas. Había que pagarlas las armas. Pero claro, las arcas de la Junta Grande te decía que no había dinero. Bernardo de Monteagudo junta a un grupo de mujeres y ese grupo de mujeres le dice de alguna forma, le hace un documento cómo ellas debían juntar el dinero. Juntan los dineros y por supuesto en cada arma que podían comprar iba a ir el nombre de una mujer. Y ese nombre de la mujer es donde terminan diciendo, yo armé el brazo de ese valiente soldado que me va a dar la gloria y me va a dar la libertad. Eso también había puesto Bernardo de Monteagudo en ese contrato. ¿No? Estupenda. ¿Te imaginás teniendo un soldado el nombre de la dama que le había logrado comprar el arma para poder pelear por la gloria y la libertad? No tan solo de esa persona, sino de todas las mujeres, y todos los niños y todos los hombres. Era un motivo de pelea. Ese era Bernardo de Monteagudo. Ese Bernardo de Monteagudo que agarró el diario La Gaceta y se puso a pelearle duramente al gobierno. Ese Bernardo de Monteagudo que inmediatamente en el tiempo termina siendo no tan solo un hombre principal para esta batalla para estas batallas nuestras propias de la batalla de Tucumán, un hombre para Belgrano, sino también para O'Higgins, sino también para San Martín y sino también para Bolívar. Y yo he elegido un trozo de una carta que escribe Simón Bolívar para tratar de definir quién era Bernardo de Monteagudo, porque todos lo ven un hombre fuerte. Y yo te decía recién en el principio del programa, ya empezaba a formar su carácter y vio su primer patíbulo. Pero claro, Simón Bolívar decía, Monteagudo tiene un gran tono diplomático y sabe en esto más que otro. Tiene mucho carácter, es muy firme, constante y fiel a sus compromisos. Está aborrecido en el Perú por haber pretendido una monarquía constitucional, por su adhesión a San Martín, por sus reformas precipitadas y por su tono altanero cuando mandaba. Estas circunstancias lo hacen muy temible a los ojos actuales del corifeo del Perú, los que me han rogado por Dios que lo aleje de sus playas porque le tienen un terror pánico. Añadiré francamente que Monteagudo conmigo puede ser un hombre infinitamente útil porque sabe, tiene una actividad sin límites en el gabinete y tiene además un tono europeo y unos modales muy propios para una corte. Es joven y tiene representación en su persona. Nada más y nada menos que Simón Bolívar. ¡Qué impresionante! Lo pinta a Bernardo de Monteagudo
de una forma tremenda, ¿no? Pero qué precisión, no usar metáforas para hablar de alguien, sino hablar específicamente por qué le parece a él que este es una persona irrepetible, que tiene un carácter singular, que sirve a la causa de una manera irreemplazable, ¿no? Me sorprende que una personalidad tan importante a lo largo de la historia de América haya escrito, se haya tomado ese interés de dejar por escrito su apreciación sobre nuestro prócer, sobre Bernardo de Monteagudo. Qué bueno, Jorge, un hallazgo, eso me parece muy bueno que lo hayamos compartido. Impresionante. Este Bernardo de Monteagudo, que por supuesto después muere, y todos hablan de su muerte, que ha sido de una forma, algunos por el tema de una mujer, otros por... No. Sin duda era porque tenía el pensamiento igual que San Martín, de que había que hacer un congreso sudamericano, de que había que haber una Sudamérica unida, las provincias unidas de Sudamérica. Nuevamente un tucumano, así como en algún momento el chuquisaqueño serrano, porque acá era el tucumano chuquisaqueño, que era Bernardo de Monteagudo, sí, eran los hombres que juntaban a Belgrano, a San Martín, a Bernabé, a Bolívar, a Sucre. Eran los hombres que juntaban con su pensamiento, tenían muy clara la independencia. Por eso fueron asesinados, por eso fueron muertos. Y por eso nunca vamos a tener nada más y nada menos que un congreso sudamericano. Cada vez que sale una idea de tener un congreso en nuestras provincias unidas de Sudamérica, siempre nos pasa algo. Hoy, ayer y antes de ayer. Claro. Bueno, qué interesante, Jorge. Me parece que es un capítulo hermoso que nos pone a las puertas de seguir analizando lo que por esta región ha servido de escenario, de asiento, de tanto pensamiento tan importante, de tanto peso, de tanta fuerza, que está como al descuido de alguien que se interese, que le guste, que le apasione la historia. Y para tener, digo yo, no tan solo motivos hacia la historia, sino para tener motivos para el futuro, para pensar en grande, qué es lo que nos hace falta en cada gesto, en cada actividad que encaramos, en nuestro Tucumán, en la región, donde fuere, ¿no? Claro. Acá, Carlos, hablamos de Bernardo de Monteagudo, solo un 10% de lo que es. Nos falta hablar mucho más de este hombre, ¿no? Cómo pinta, hay una carta de él, cómo pinta cuando él es presidente de la Sociedad Patriótica, cómo pinta el Tucumán que había ganado la batalla de Tucumán. Esa carta no tiene límite de leerla, releerla, claro, recontra leerla y decir y ver, porque él habla de qué hubiera pasado si hubiéramos perdido y era el muera la patria. ¿Cómo íbamos a decir y muera la patria? Y hablaba de ese portal. Bueno. Por eso cuando por ahí esos amigos que nos acompañaron acá en algún momento, que son los amigos intérpretes, gritan ese viva la patria, tienen que comprender y se debe comprender que se viva la patria. En algún momento Monteagudo escribe qué hubiera pasado si en Tucumán hubiéramos perdido y la patria hubiera muerto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Como siempre, tan sustanciosa estas charlas de parte de tu avidez, de tu apasionamiento con la historia. Volvemos en 7 días. Gracias. Con ustedes también, en nuestra posta de la independencia aquí por Telefe Tucumán. Muchísimas gracias. Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en atrás, desvelada recuerda.